Ahí viene el audio, sí, claro, no hay problema, listo. Bueno, entonces la propuesta es hablar desde lo antropológico, que me parece interesante en este asunto del ecumenismo, el diálogo interreligioso, porque es importante partir desde la base misma de lo humano, para ver cómo del ser humano, de su raíz, de su estructura antropológica, eh, podemos ir identificando nuevos elementos de las distintas expresiones y significaciones religiosas. Entonces, para no dispersarme, voy a leer el texto. El propósito entonces es abordar la conversión afectiva como una noción de la antropología teológica y cómo ella es condición de posibilidad para el ecumenismo y diálogo interreligioso. Al ser la antropología teológica la aproximación que hago, tomo un autor particular que es Bernard Lonergan, teólogo canadiense que me gusta mucho y bueno, de él derivan muchos temas bien interesantes. Entonces, lo primero, la conversión afectiva y su importancia. Es importante en este espacio de diálogo del coloquio por dos razones. En primer lugar, la conversión afectiva no es solamente un asunto psicológico, sino que al ser constitutivo de una nueva relación con el mundo, con Dios y consigo mismo, se vuelve relevante para la antropología teológica. Aquí, pues digamos, al hacer acento en lo afectivo, tendríamos que invitar a cómo pues, la psicología hace su aporte respectivo. Aquí la conversión se refiere a un proceso de cambio profundo en la persona que abarca no solo sus experiencias y contextos, su intelecto y moralidad, sino también sus actos, emociones y afectos. En segundo lugar, se destaca la relevancia de esta noción en el contexto del ecumenismo y el diálogo interreligioso, lo que sugiere que la conversión afectiva es un fundamento para la teología y además desempeña un papel esencial en la promoción de la comprensión y la cooperación entre diferentes tradiciones religiosas. Los afectos como unidad básica. Lonergan habla de los afectos como uno de los componentes del bien humano. Todo ser humano experimenta los afectos. Él lo distingue en tres, digamos, rangos. Primero, las emociones, que tienen una duración corta. Luego, los estados de ánimo, que pueden durar un poco más, tienden a ser más estables. Y finalmente, las actitudes, que luego ya viene pues, siendo una configuración existencial de los afectos. Los afectos están compuestos por sentimientos, estos pueden ser intencionales o no intencionales y los afectos se forman a través de la dinámica de la conciencia intencional. No solo se experimentan, sino que también se nombran, pueden conocerse y orientarse en forma de actitudes por su autotrascendencia moral. Aquí Lonergan sobrepone, digamos, los valores éticos a los afectos. Según el esquema de Lonergan, los afectos se manifiestan como emociones y estados de ánimo. A esto se suman las actitudes. En estas últimas, la causa es consciente e intencionalmente elaborada. A diferencia de las emociones, en el sujeto las actitudes no son múltiples y de corta duración, sino que tienden a una unidad estable que puede durar meses o años. Son de naturaleza trascendental porque dan sentido a sus estados de ánimo y emociones. Dada su profundidad existencial, no están explícitamente indicadas por expresiones distintivas en el cuerpo y son de naturaleza moral. Las actitudes son la manifestación de un desarrollo amplio de los afectos y por lo mismo están implicadas en los grandes valores de la humanidad. Por ejemplo, podemos hablar de actitud pacífica, actitud esperanzadora y, por supuesto, actitud ecuménica y actitud interreligiosa. Ahorita en la conferencia se hablaba de la conversión ecuménica. Eso evidentemente es una actitud que también podemos empezar a tener. Autotrascendencia de los afectos, un apartado muy cortico. El individuo y la sociedad alcanza su autenticidad por la autotrascendencia moral, en medio de la cual está la intención cognitiva y afectiva, que relacionados entre sí elaboran los criterios y significados que le permiten pasar de lo subjetivamente satisfactorio como fin último a la vida orientada por los valores comunes cultural, personal y religiosamente aceptados. La autotrascendencia de los afectos lleva a la apertura de escalas de valores
pasando del instinto vital de supervivencia a valores religiosos como la conciencia de Dios, el amor a Dios o la fraternidad religiosa. Siguiente apartado, relación con la conversión. Digamos, hasta aquí he hablado de cómo vivimos los afectos desde una dimensión antropológica y cómo va ascendiendo hacia una escala de valores. Ahora vamos a ver la relación con la conversión. Los esquemas afectivos no son cerrados sino abiertos porque participan de la conciencia intencional. No solo operan en relación con fines, personas, situaciones, sino consigo mismo. En su cualidad relacional, los afectos pueden oscilar del amor al odio, de la solidaridad al egoísmo, de indiferencia al compromiso, de la antipatía a la identificación afectiva. Los sentimientos se desarrollan por medio de la orientación o la conversión y su fin y principio están orientados por los valores en juego. Por ello, la conversión afectiva está implicada en el ecumenismo y el diálogo interreligioso, lo que sugiere que los afectos desempeñan un papel esencial en la construcción de puentes entre diferentes creencias y tradiciones religiosas. La conversión es una transformación del sujeto y su mundo. Abarca desde el cambio de prioridades en las experiencias hasta los actos de decisión más cruciales. Hay conversión de operaciones sensibles, como ignorar conscientemente la percepción de imágenes de Buda, a ver con atención sus múltiples representaciones, conversión en las comprensiones, como el pensar que había un solo judaísmo en tiempos de Jesús de Nazaret, a comprender las corrientes de los fariseos, saduceos, esenios, celotes y samaritanos. Hablamos de una tercera conversión en la escala de niveles de conciencia de Lonergan, conversión de razonamientos como el paso de la teología escolástica a la teología moderna, y conversión en actos y decisiones como pasar de ser agnóstico a cristiano, la confesión de fe en Jesucristo o la práctica del ecumenismo. Orientación y conversión de los afectos. Esto Lonergan lo llama como el esquema del bien humano. Junto a la orientación, la conversión está en el dinamismo del desarrollo de habilidades, sentimientos, valores y creencias, ya sean de un sujeto, una comunidad, una institución o una sociedad. En método y teología, Lonergan ha distinguido tres conversiones: la intelectual, moral y religiosa. Más adelante, a la tercera la llamará afectiva, distinguiéndola en tres grados: el amor familiar, al prójimo y finalmente el amor religioso. Esto lo analizó muy bien Scanone cuando hace una apropiación del pensamiento de Lonergan. La conversión afectiva es autotrascendida en el horizonte de los valores éticos y morales. De un sentimiento de rechazo a los encuentros ecuménicos se puede pasar a una actitud de apertura y no solo reconocerlos, sino participar con profundidad en su desarrollo. El otro, y más aún, el otro diferente a mí, convoca esta intencionalidad. Sin la conversión afectiva, los sentimientos y aberraciones, son las palabras que usa Lonergan, entre religiones bloquearían el ecumenismo y diálogo interreligioso. La cooperación de sus personas, comunidades e instituciones representativas no surgiría, y si así fuere, la probabilidad de mantenerse en el tiempo sería cada vez más reducida y más temprano que tarde, lo que fue una buena iniciativa terminará decayendo hasta caducar. Por otro lado, la conversión afectiva hace posible una orientación de las relaciones personales y hace posible la cooperación de tareas y funciones en un marco de referencia como la institución académica, eclesial o laboral. Esto es posible en cuanto le permite la libertad que es alcanzada por la autotrascendencia de las personas. Ya no es el bien particular el principio, medio y fin de estas realidades, sino que además se hace patente el bien común. Una vez surgido el esquema de cooperación ecuménica e interreligiosa, la probabilidad de supervivencia crece, y no solo eso, sino que serán profundizadas, enriquecidas en un desarrollo cada vez más auténtico. En otro libro, Lonergan habla del esquema de probabilidades, que digamos es lo que aquí estoy. 5 minutos.
Listo. Yo leo hasta donde llegue, ¿sí? Bueno, relación con la conversión, perdón, con la revelación. La conversión, por la cual se hace posible todo el espectro de valores religiosos, al ser objetivada, se vuelve fundamento para la reflexión teológica. Sirve como mediación entre las experiencias de fe, incluidas las conversiones, y la cuestión de Dios. El esfuerzo de comprensión de este fundamento, eh, del esfuerzo de comprensión de este fundamento, la teología ha destacado que uno de los rasgos comunes en las religiones es la experiencia del amor de Dios. Tenemos así una noción abstracta y una concreta. En primer lugar, una noción que viene en orden descendente que afirma el amor de Dios, y en segundo lugar, una noción que emerge de abajo hacia arriba, entre comillas, que afirma la potencia y capacidad del ser humano para orientar y convertir su vida hacia una realidad cada vez más plena. Lo abstracto y concreto se complementan, llegando así a la noción de experiencia de la revelación de Dios como fundamento de la conversión afectiva, intelectual y moral, por la cual se hace posible la apertura existencial, que en los 4 niveles de conciencia que propone Lonergan son: sea atento, admira, sea inteligente, sea afectivo, sea razonable, sea amoroso, sea responsable, sea contemplativo. Aquí estoy intercalando lo cognitivo con lo afectivo. Se llega así a la noción de la revelación de Dios y la conversión como dos caras de la misma moneda. De ello resulta que si la cuestión de la revelación es fundamental para la teología, la conversión no lo es menos. De estas dos nociones se destacan tres componentes. En primer lugar, Dios se expresa en los modos que cree conveniente asumir. Segundo, la revelación se presenta auténticamente como un novum ante el creyente. Y tercero, el sujeto debe estar en la actitud de poder descubrirse a sí mismo como llamado y asumido en una relación de comunión con Dios. Y el último apartado es revelación, amor y conversión. Se afirma comúnmente no solo la revelación de Dios, sino la revelación del amor de Dios, como si se quisiera explicitar desde el sentido común su significado afectivo. Por ello, una mención habría que añadir a la cuestión intermedia de la revelación y conversión, es la palabra amor. Lo primero es situar la respuesta humana ante la revelación como expresión profundamente afectiva, capaz de transformarlo todo: las expresiones, las comprensiones, las reflexiones, las decisiones, es decir, toda la conciencia. Su esquema normativo que lo orienta hacia Dios. En sentido contrario, la ausencia del amor cierra al individuo o grupo en su egoísmo, debilitando su capacidad de cooperar en el bien común y ser valor originante del bien no solo para sí mismo, sino para su grupo y para los demás. Así como un individuo o grupo pueden orientarse en el amor, también pueden cerrarse a él definitiva o transitoriamente. En este desarrollo, el amor puede surgir, desarrollarse cada vez más, orientarse hacia fines últimos, pero también puede no surgir, o si surge, decaer una y otra vez, incluso apagarse. Hay posibilidad finalmente para la conversión, que revive la escala de valores y es capaz de transformarlo todo. Si por un lado, visto desde abajo, la autotrascendencia de los sentimientos tiende al valor del amor como fin último, desde arriba Dios se revela como amor gratuito al ser humano. El amor de Dios es el presupuesto ético y normativo del ecumenismo y el diálogo interreligioso. Y ya terminó ahí la última frasecita. Así es como el límite del amor es el amor sin límites. Podría decirse que la norma del amor es el amor sin normas. La conversión afectiva encuentra en ello su fin último, su paradigma, el cual no es reductible al lenguaje humano porque Dios no es reductible a ello. La conversión afectiva en las personas, comunidades, instituciones, pueblos, religiones, no encuentran un límite en sus formas culturales, por muy antiguas o exitosas que hayan sido. La irreductibilidad de Dios y su amor como criterio y significado de la pluralidad religiosa es el apremiante que alerta ante cualquier esfuerzo de privatización religiosa, pero lejos de clausurar la historia, más bien la impulsa
en la conversión constante hacia una mayor autenticidad. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Miguel Ángel su presentación, la conversión afectiva en el comunismo y diálogo religioso. Podemos ir preparando las preguntas para el momento final. Le damos la palabra al profesor José Fernando Castillón Restrepo, doctor en teología y docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Su tema, el vencimiento de la muerte en el transhumanismo, retos desde una escatología ecuménica. José Fernando, tienes 15 minutos. Bueno, muchas gracias, Padre Hernán. Buenos días para todos y todas. Voy a partir diciendo que no voy a utilizar el aparato crítico por temas de tiempo, entonces simplemente me voy a hacer una referencia al texto. Después podemos hablar, si está interesado en el tema de los autores en los que me baso. El transhumanismo es un enfoque interdisciplinario que afirma la posibilidad de vencer el límite propio de la condición humana, la muerte, por medio de la emergencia de un mundo de avances tecnocientíficos en que se superen las limitaciones biológicas de enfermedad y envejecimiento propias del ser humano. Este discurso tiene sus raíces en reflexiones filosóficas de los años 50 del siglo XX, en autores como Julian Huxley, que imaginaban un mundo sin muerte, en la misma línea de los pensamientos de progreso de la época, particularmente los pensamientos sociales modernos, liberal, anarquista y soviético, que imaginaban la emergencia procesual, pero segura, de sociedades de hombres libres. Sin embargo, y a diferencia de la crisis utópica padecida por estos pensamientos sociales a causa de la emergencia del neoliberalismo antiutópico, el transhumanismo empieza a adquirir una mayor relevancia a partir de desarrollos biológicos y cibernéticos que permiten prever en términos de esta ideología el vencimiento de la muerte física. Entre las diversas corrientes que hacen parte del transhumanismo, vale la pena resaltar el biologicista, que afirma la posibilidad de un biomejoramiento de la vida humana por medio de avances en el campo biológico y genético que tomen en cuenta conceptos como la terapia genética, el surgimiento de nuevas drogas, el reemplazo total de órganos e incluso la posibilidad de reanimar cadáveres en estado de congelamiento. Y el transhumanismo cibernético, que considera inviable vencer la muerte por vía biológica y por tanto pretende reemplazar las limitaciones corporales y genéticas humanas por medio de la preservación del cerebro, núcleo de los conocimientos y de las formas del actuar humano, mediante el traslado de las conexiones neuronales de la mente humana a ordenadores construidos para tal fin. En últimas, sea en una corriente o en otra, el transhumanismo afirma que los avances en ciencias genéticas y biomédicas, en tecnologías digitales y cibernéticas, permitirán el paso evolutivo del Homo sapiens al Homo cyberneticus o Technosapiens. Ante el desafío del transhumanismo como propuesta de ultimidad de la historia, no basta con seguir afirmando la tradicional visión de la escatología como novísimos o postrimerías, que distinguiendo al hombre, escatología individual, y la historia humana, escatología colectiva, explica la posibilidad de inmortalidad humana desde las realidades postreras del mundo del más allá. Puesto que en últimas, lo que pretende el transhumanismo es la superación de ese discurso del más allá en nombre de una definitividad en la historia, inmortalidad que se realizaría por medio de la prolongación biológica del cuerpo o en todo caso del cerebro como esencia de la naturaleza humana. En este sentido, es necesario que dentro de la tensión escatológica del ya todavía no, recuperada por la teología protestante de Oscar Cullmann y la teología católica del siglo XX, cuyo hito es el Vaticano II, la teología cristiana dialogue con el transhumanismo desde una escatología presente que, partiendo de categorías como vivir como resucitados de Pablo y vida eterna de Juan, pueda analizar críticamente los pros y los contras del discurso transhumanista a partir de un criterio ecuménico,
el humanismo de la praxis. Para esto utilizamos una metodología particular para llegar a un diálogo entre escatología ecuménica y transhumanismo. Esta metodología consiste en un método de tipo teológico, histórico, dialéctico y trascendental. ¿Qué permite este método? Este método proporciona una serie de criterios de discernimiento de los aportes, límites y críticas que pueden surgir del diálogo entre escatología ecuménica y transhumanismo. Particularmente, es de resaltar dos criterios que surgen de este método. Por un lado, una visión del ser humano como ser corporal y necesitado, que requiere la reproducción material del circuito natural de la vida como requisito indispensable para el poder vivir humanamente. Por otro lado, la aprehensión de la condición humana, es decir, la conciencia humana sobre los límites de la existencia, la muerte, como punto de partida para pensar el vencimiento de esos límites a partir del pensar la trascendencia humana dentro y más allá de la historia. Estos dos criterios entonces permiten que una escatología ecuménica no solo no se desvíe del diálogo con el transhumanismo, acentuando nociones esencialistas y a priori a la realidad histórica concreta, sino que también permiten enriquecer el carácter crítico y transformador de la realidad propio de la esperanza cristiana, tan presente en los inicios de los textos neotestamentarios, en este caso particularmente de las escatologías paulina y joánica. En los resultados de este estudio encontramos que los estudios teológicos que han analizado la propuesta de inmortalidad presente en el transhumanismo, en buena medida, por un lado, reconocen el valor que este enfoque interdisciplinario tiene en cuanto se ubica en la perspectiva del anhelo humano de vencer la muerte física, con los males y sufrimientos que desembocan en esta. Por otro lado, también critican la visión de inmortalidad del transhumanismo, en cuanto consideran desde el horizonte propio de la antropología teológica que en la teología no se trata simplemente de vencer la muerte física, sino que se trata de vencer la muerte definitiva, fruto del pecado original, como único medio que tiene el ser humano para alcanzar su destino y vencer en plenitud y para siempre el dolor y el sufrimiento que ineludiblemente habita la historia humana. Es de valorar que dichos estudios teológicos no se han limitado a una deslegitimación simplista del discurso transhumanista, sino que se han abierto a entablar un diálogo con esta teoría, particularmente desde un punto en común: los anhelos humanos de inmortalidad. Además, es de reconocer que estos estudios teológicos han logrado brindar una gradación de valor que permite diferenciar entre una vida sin muerte y una vida en plenitud. No obstante, en lo que tiene que ver con el segundo punto, vida en plenitud, la creencia en una vida en plenitud al final de la historia exige el presupuesto de la fe cristiana para ser creído. Y en este sentido, siendo valioso para todos nosotros como creyentes, no necesariamente puede ser punto de partida para el diálogo con el transhumanismo. En suma, una escatología bimembre, que en su orientación hermenéutica de la realidad prioriza el todavía no por encima del ya, sigue siendo valiosa para la visión teleológica de la escatología cristiana, pero es limitada para responder a las nuevas e inquietantes cuestiones que propone el pensamiento transhumanista. La visión de inmortalidad del transhumanismo enfatiza dos puntos que pueden ser valiosos para pensar una vida humana sin muerte, pero peligrosos en la universalización de su parcialidad. Por un lado, el vencimiento de la muerte por medios biológicos y genéticos, o sea, el biologicista, corre el mismo peligro de las tradicionales imágenes modernas del sueño del progreso de la vida humana, que aunque humanistas en teoría, buscan ser de beneficio para unos pocos, en detrimento de las mayorías marginadas y excluidas de los sistemas políticos y económicos imperantes. De esto hay muchas películas, digamos, en perspectivas antiutópicas. Por otro lado, la visión de un mundo que reemplace las condiciones biológicas y genéticas del ser humano por estructuras digitales y cibernéticas termina orientándose a la emergencia de una realidad poshumanista,
donde el núcleo del humano quedaría reducido a la preservación tecnológica del cerebro, entendido como simples conexiones neuronales. Así, la realidad existente quedaría circunscrita a un neoplatonismo de la razón, donde la res cogitans termina no simplemente cooptando, sino engullendo a la res extensa. En últimas, el peligro de esta visión de mundo es que se trata de un antihumanismo que desemboca en la aniquilación del ser humano concreto en nombre de las ideologías de los dioses de la tierra. En este contexto se hace necesario mover el péndulo de la reflexión escatológica con el fin de enfatizar la dimensión del ya de la historia. Aunque como creyentes nos sigamos moviendo por el todavía no de la transhistoria. Pues lo que se está jugando de fondo es el carácter práctico y transformador del vivir en plenitud dentro de la historia humana, en medio de un discurso que anuncia con tirana elocuencia la futura desaparición de la vida humana. De ese carácter nos habla la escatología presente, que tiene desarrollos en las teologías de corte existencialista, político, de la esperanza y de la liberación. En la mayoría de estas teologías se resalta la fuerza transformadora presente en la escatología de autores como Pablo y Juan. Pablo elaboró toda una escatología cristiana de carácter comunitario cimentada en la experiencia del resucitado. Para Pablo se trata no solo de la esperanza cristiana en la resurrección final, considerando la resurrección del Señor como primicia de la de todos los creyentes, sino que se trata también de una experiencia que se puede vivir en el ya de la historia presente, como se señala en Romanos capítulos 6 y 8, en cuanto proceso comunitario de liberación humana de los pobres y discriminados de este mundo. Hoy en día se trata de los seres humanos invisibilizados como pobres, en cuanto la opción de la pobreza socioeconómica se empieza a entender en la medida en que todos y todas nos reconocemos como sujetos corporales y necesitados. En Juan, la escatología se vive y se posee en el ya de la historia como vida eterna. Capítulos 3, 5, 11 y 17 hablan sobre este tema. Y en el contexto de Juan, la acentuación de la escatología presente no solo sirve como proceso desmitificador de lecturas literalistas de la apocalíptica, sino que sirve para entender que la vida eterna debe vivirse en el hoy desde la reproducción de la vida humana concreta. En los aportes de Pablo y Juan se pueden vislumbrar elementos para la construcción de una escatología presente de fuerte raigambre ecuménica. Un criterio de discernimiento de la realidad presente en ambos autores es la reproducción de la vida de todos los seres humanos. Así, esta escatología ecuménica nos mueve a pensar y a realizar en la historia un humanismo de la praxis, como nueva crítica de la religión, que desde el discernimiento de los falsos dioses del cielo y de la tierra, particularmente los presentes en el transhumanismo, permita construir mundos otros, partiendo de la reproducción de la vida concreta del otro, en cuanto principio insustituible de la reproducción de la vida concreta de todos. En esta visión de escatología ecuménica nos estamos jugando el realismo de la praxis, es decir, nos estamos jugando la posibilidad de seguir viviendo y habitando el mundo como seres humanos. En conclusiones, las conclusiones son muy cortas. Podemos proponer lo siguiente para continuar el diálogo entre transhumanismo y escatología ecuménica. Este diálogo debe realizarse en una doble vía para ser fructífero. Mientras el transhumanismo posibilita el desarrollo de una escatología presente que supere una tradicional visión de novísimos, esa escatología presente puede aportar un horizonte ecuménico en perspectiva de humanismo de la praxis, que reconozca la condición humana como parte inherente de su humanismo, y para ello las reflexiones escatológicas de Pablo y Juan son de gran valor. Lo segundo es que todo discurso humano, económico, técnico, científico, tiene en su superficie una supuesta visión humanista que busca legitimarlo. En ese contexto, una escatología presente de corte ecuménico, es decir, una escatología que parta de la reproducción de la vida concreta del ser humano, permite develar las potencialidades de vida, pero también idolátricas presentes en dichos discursos. Y lo último es que el humanismo de la praxis permite entender que,
La reproducción de la vida del otro es criterio indispensable para la reproducción de la vida de todos y todas, en cuanto que la vida humana solo es posible si se reproduce en el circuito natural de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor José Fernando Castellón de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Abrimos espacio ahora para Alejandro García Durán. Él nos va a presentar de manera remota su intervención. Es de la Universidad Sergio Arboleda y la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín, docente en las universidades de la ciudad de Bogotá. Alejandro nos va a presentar el tema ¿Es posible hablar de la verdad en el diálogo ecuménico? Una respuesta a partir de la doctrina hermenéutica de Gianni Bátimo. Alejandro, bienvenido y tienes máximo 15 minutos. Buenos días a todos y todas. Pregunto si se escucha bien. Listo, perfecto. ¿Es posible hablar de la verdad en el diálogo ecuménico? Una respuesta a partir de la doctrina hermenéutica de Gianni Bátimo. Introducción. La relación entre verdad y diálogo ecuménico no deja de ser un tanto problemática. En primer lugar, porque todo diálogo sincero, transido por la amistad y el respeto entre los interlocutores, implica que ellos han de tener una actitud colaborativa para acercarse o encontrar juntos la verdad. Esto conlleva, como es fácil de notar, que ninguno de ellos pretenda poseerla de manera exclusiva. En caso contrario, en lugar de diálogo, tendríamos la lucha por convencer al otro de mi verdad. Pero, en segundo lugar, el diálogo ecuménico transcurre entre creyentes, cada uno de los cuales acepta como verdaderas ciertas doctrinas y desde ellas participa en el diálogo. En este orden de ideas, pareciera que no es posible ninguna relación entre dos interlocutores convencidos de la verdad de sus creencias, por lo que el diálogo ecuménico exigiría el abandono de las propias convicciones y entonces solo una actitud relativista o escéptica haría posible el encuentro con el otro en términos dialógicos. Nos encontramos pues en un callejón sin salida, o el enfrentamiento dogmático y a la postre violento entre dos actitudes exclusivistas o la aceptación lisa y llana del relativismo. Pues bien, lo que me propongo es mostrar que sí es posible hablar de una verdad ecuménica, pero ello implica de manera necesaria que esta noción de verdad no sea exclusivista, sino inclusiva, y este es el sentido que tiene la verdad hermenéutica batiniana. La hermenéutica ontológica nihilista, ¿en qué consiste? La hermenéutica batiniana aparece siempre acompañada de dos epítetos. Se trata de una hermenéutica, por una parte ontológica y por otra nihilista. Con la primera expresión hacemos referencia al hecho de que Bátimo asume el quiebre introducido en la tradición hermenéutica en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo merced a la obra de Martin Heidegger. En efecto, el filósofo alemán es la figura clave de la transformación explícita de la hermenéutica, que deja de ser entendida como un método y se entronca con la estructura misma de la existencia, de la que la interpretación y la comprensión son parte. Esta hermenéutica ontológica, por otro lado, solo es plenamente comprensible en la medida en que se la relaciona con el nihilismo, y más concretamente con el nihilismo de comunión nietzscheano, lo que en definitiva hace de la hermenéutica un pensamiento no metafísico o posmetafísico. ¿Pero qué quiere decir nihilismo? Resumirlo no es fácil, pero se podría sostener que está condensado en el célebre dictum de Nietzsche. No hay hechos, solo interpretaciones. En efecto, el nihilismo puede ser comprendido como la negación de que exista una realidad en sí, un hecho último, una estructura fija, permanente e inalterable. Y por lo mismo, tampoco sería factible hablar de una verdad universal, única, válida para todos los hombres de todas las latitudes. Ahora se entiende por qué la hermenéutica se configura como un pensamiento esencialmente antimetafísico. En efecto, la metafísica es el intento de pensar el ser en términos de objetividad, en calidad de principio o fundamento de todo. Pero, ¿por qué la hermenéutica debe criticar la metafísica? Porque si el ser se piensa como objetividad, entonces la libertad, es decir, la posibilidad de construir la propia vida, de acuerdo con un proyecto distinto al prescrito por la organización total de la sociedad, según el orden existente dado, y que siempre se ha fundado metafísicamente,
Digo, esa libertad no es posible. Por eso, asumir que no hay hechos, solo interpretaciones, es abrir la posibilidad de nuevas formas de vida, de buscar alternativas al orden existente. En definitiva, la crítica a la metafísica se hace porque ésta constituye una forma de pensamiento violento que conlleva, tarde que temprano, al silenciamiento de unos por parte de otros. Pero si, como hemos dicho, no hay hechos, solo interpretaciones, entonces hemos de reconocer que toda verdad es una interpretación. Ser conscientes de este carácter interpretativo de toda verdad eliminaría cualquier motivo para pensar o creer que mi interpretación sea la única válida y que tenga por ello motivos para imponerla a los demás. De todos modos, es preciso hacer una aclaración. La metafísica, el pensamiento de lo universal, es violenta no porque la universalidad conduzca de manera inexorable e inequívoca a la violación de los derechos de los individuos o porque los metafísicos sean, de facto, personas crueles, incomprensivas, ciegas ante el sufrimiento e interesadas solo en su propio bien. Lo que sucede es que frente al fundamento o principio último solo cabe el silencio, la contemplación pasiva, el acatamiento, la conformidad. El principio no se critica, sino que sirve de base para criticar justificadamente todo lo que no se adecua a él. Ahora bien, entre la inmensa pléyade de los humanos, no todos tienen acceso a la luz. Los liberados de la caverna siempre son pocos. Por ello, quienes han logrado otear los confines de la llanura de la verdad, tendrán una situación de privilegio frente a los que se hallan inmersos en las tinieblas del error y de la ignorancia, merced a las cadenas que, desde su nacimiento, los condenan a contemplar solo sombras. Desde este punto de vista, la clarividencia de los que sí saben, los sabios, que siempre son pocos, les permitiría dirigir por las sendas verdaderas del bien y de la verdad a los que yacen en la oscuridad, que siempre son los muchos. Ahora bien, ¿quiere esto decir que hemos de despedirnos radicalmente de la verdad? ¿Que hemos de dar un definitivo a Dios? No. En realidad, sí es posible esbozar un concepto de verdad, pero de una verdad que no silencia voces, sino que las asume y las multiplica. La verdad hermenéutica. Sostiene Bátimo que la ontología nihilista suscita una legítima preocupación ética, pues si asumimos el nihilismo, nos veríamos abocados a una lucha de interpretaciones inconmensurables entre sí, en la que cada una de ellas buscaría imponerse a las demás. Con esto, estaría sentado el germen de la violencia. Sin embargo, la ontología nihilista hermenéutica no permite, sino que excluye por principio la violencia. De hecho, el nihilismo hermenéutico constituye una apuesta por el encuentro, por la caridad. ¿Cuál es, pues, la noción de verdad que tiene cabida en la hermenéutica? Se trata de la noción de verdad entendida como apertura a un horizonte, pues solo en el interior de una apertura histórico-cultural o de un paradigma, la verdad puede darse. Ahora bien, habitar en la verdad en una tradición no quiere decir que esa tradición constituya un bloque pétreo, una estructura cerrada. Dicho horizonte, más bien, habría que verlo, por utilizar las palabras de Borges que Bátimo trae a colación, como una biblioteca de Babel, en el sentido de que en dicha tradición que heredamos activamente, confluyen una multiplicidad de voces, no solo provenientes del pasado, y esas voces no son susceptibles de ser reducidas a una unidad. La multiplicidad de perspectivas, de los universales culturales, de voces que no pueden ser silenciadas, queda abierta en esta apertura. De aquí se sigue que la noción hermenéutica de la verdad nada tiene que ver con una reivindicación de lo propio, de lo local, de lo familiar, frente a lo global universal. La noción de verdad apertura permite apuntar a una cierta universalidad, que no tiene nada que ver tampoco con el universalismo basado en el carácter objetivista de lo verdadero. Este último universalismo justificaría, por ejemplo, las guerras de religión. Aquel, en cambio, nos pone en condiciones de desactivar las bombas que conducen a las guerras religiosas, políticas, etc., puesto que ya no veríamos al otro, por ejemplo, al que no comparte nuestra fe, como un fanático, sino como alguien que lucha por objetivos concretos y sobre los cuales es posible que lleguemos a un entendimiento, precisamente a condición de que no queramos implicar a toda costa la salvación de lo nuestro. Este sería el verdadero universalismo al que apuntaría la hermenéutica y que Bátimo relaciona de manera estrecha con la caridad. En efecto, solo a partir de la caridad,
del encuentro con el otro, es posible darle sentido a cualquier pretensión de verdad. Dice Bátimo, es aquí donde no consigo ya ver la noción de verdad separada de la caridad evangélica. La única emancipación en la que puedo pensar es una vida eterna en la caridad, esto es, escuchando al otro y respondiendo al diálogo con los otros. En definitiva, la verdad solo se hace manifiesta a través del diálogo, del encuentro de muchas voces, de múltiples perspectivas. Sí, como decía Agustín, la verdad está en el alma, habrá que saber verla también en el alma de los demás, no solo en el alma propia. Y esto solo es posible si aprendo a escuchar al otro. Esta verdad, fruto del encuentro, es la verdad que nos hace libres, que permite eliminar las barreras, los muros, pues, como dice Bátimo, la verdad que nos hace libres es verdadera porque nos hace libres. Si no nos hace libres, debe ser descartada. Por eso me niego a admitir que el pensamiento débil, con todo lo que éste significa, sea solo una especie de prédica sobre la tolerancia. Es la idea de un proyecto de futuro como progresiva eliminación de los muros, muro de Berlín, muro de las leyes naturales que son predicadas contra la libertad de los individuos, muro de la ley del mercado. Creo que es innegable el ecumenismo, inimaginable el ecumenismo, sino como un aligeramiento del peso dogmático a favor de la predicación de la caridad. Reflexiones conclusivas. En la última cita del pensador italiano vemos que aparece el término ecumenismo y me llama la atención que lo sostenido por él coincida con unas palabras de Juan Pablo II. Dice el Papa, lo que nos une es más grande de cuanto nos divide. Existen, por tanto, las bases para un diálogo, para la ampliación del espacio de la unidad, que debe caminar parejo con la superación de las divisiones, en gran medida consecuencia de la convicción de poseer en exclusiva la verdad. Como podemos observar, tanto para Bátimo como para Juan Pablo II, las divisiones proceden, en último término, de la pretensión de poseer la verdad de manera exclusiva. Y es que, si mantenemos esta pretensión, entonces todo aquel que no piensa como nosotros, que no asume nuestra perspectiva, nuestra verdad, será juzgado como alguien que vive en el error y que por ende debe ser silenciado en nombre de la verdad. Pero no es esta la correcta actitud ecuménica. Juan XXIII, al comienzo del Vaticano II, declaró: la Iglesia quiere mostrarse como una madre llena de amor, bondad y paciencia hacia sus hijos separados. Seguramente la Iglesia ha querido ser una buena madre, pero casi siempre dirigía sus actividades exteriores a atender a aquellos hijos suyos que se encontraban en comunión plena con ella, es decir, a los católicos. Cuando se dirigía a quienes estaban fuera de sus límites visibles, era para invitarlos a la conversión, y esto no siempre se hacía con los medios más congruentes con una actitud verdaderamente cristiana. Por ello, el Vaticano II ha condenado cualquier violencia o coacción en nombre de la verdad. Hoy, y desde hace un buen tiempo, las actitudes han cambiado y la Iglesia se ha puesto en la disposición de descubrir y apreciar toda la riqueza presente en las demás comunidades cristianas, riquezas que quizá los católicos no hayamos apreciado del todo o que podamos haber olvidado. En este sentido, la Iglesia Católica no solo quiere orientar y ayudar a los demás, quiere también aprender de ellos. El texto sagrado nos dice que el Espíritu sopla donde quiere, y por ello no hemos de temer aceptar la verdad, sea cual sea su procedencia, pues como enseñara Tomás de Aquino, toda verdad, diga quien la diga, procede del Espíritu Santo. Esto que acabamos de decir se aviene bastante bien con lo que ya hemos visto acerca de la verdad hermenéutica. En efecto, así como la verdad hermenéutica solo es posible como apertura a un horizonte en el que las diferentes perspectivas se encuentran sin anularse las unas a las otras, sino aceptándose, puesto que las otras perspectivas, las otras interpretaciones enriquecen la visión del mundo que yo tengo, del mismo modo el acercamiento a la verdad cristiana, que no es una teoría, sino una persona, solo acontece cuando sepamos aceptar la verdad presente en las diversas comunidades cristianas. Tengamos en cuenta, para finalizar, una enseñanza muy cara a los padres de la Iglesia. El modelo de unidad en la Iglesia es la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como en Dios se conjuga armónicamente la unidad con la diversidad, del mismo modo la casa de Cristo ha de tender hacia una unidad que sepa armonizar los dos extremos. La diversidad en la Iglesia es un bien, la uniformidad no es deseable. El pecado no consiste en que haya diferentes visiones de lo cristiano, sino en que esas diferencias conduzcan a la desunión, a la división, al enfrentamiento.
Quizá aquí radica el auténtico sentido del trabajo ecuménico. Se trata de superar las divisiones, no las diferencias. Y esto exige comprender al otro, pues el desconocimiento del otro nos lleva a juzgarlo siempre de manera injusta. Pero no olvidemos que comprender al otro es algo mucho más profundo que alcanzar un conocimiento teórico procedente de un mero conocimiento libresco. Se trata del conocimiento que brota de la cercanía, de la comunión, del encuentro. Así como una madre conoce mejor a su hijo que un sinfín de expertos pedagogos, solo nos conoceremos cuando andemos juntos, cuando vivamos juntos, unidos en el mismo espíritu. En verdad, somos hermanos y, parafraseando a Agustín, solo dejaremos de serlo cuando dejemos de decir Padre nuestro. Muchas gracias por su intervención. Nos vamos preparando para la última intervención y las preguntas, si podemos tenerlas listas al final. Nuestra última intervención en esta mesa de Reino de Dios y Ecumenismo, del docente profesor Roberto Caicedo Narváez de Unibautista. Aprovechamos para agradecerles todo este esfuerzo en la preparación. Aquí de Cali, él va a tratar su intervención, Dios no hace acepción de personas, Hechos 10:34, análisis del discurso de Pedro en la casa de Cornelio en perspectiva del diálogo interreligioso. Roberto, tienes 15 minutos. Muchas gracias, padre. Bueno, a diferencia de los que me han precedido, pues mi ponencia o el estudio que hago es un poco más de análisis del texto, ¿no? Más exegético y hermenéutico. Y he tomado entonces esta expresión de Hechos 10:34, inmerso pues en el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Y digamos que partimos de la premisa de que en todo texto bíblico, o inclusive en todo texto, hay una forma de construcción de discurso. Inclusive en los textos narrativos hay de todos modos una intencionalidad discursiva, tanto individual como comunitaria. Y para este acercamiento voy a tomar, no exhaustivamente, pero sí digamos como presupuesto metodológico, una partecita del análisis semiótico estructural que se llama como el cuadrado semiótico y también algunos elementos de lo que conocemos como análisis del discurso. Aquí simplemente una muestra de lo que se conoce como el cuadrado semiótico, un método que pues, se desarrolló en el análisis semiótico estructural en Greimatz y todos estos franceses. Lo importante aquí entender es que el cuadrado semiótico plantea una relación de contrariedad arriba, pero también plantea una relación de contradicción con los otros vértices de abajo. Y me parece que lo interesante del cuadrado semiótico, y ahorita lo voy a mostrar con el ejemplo del discurso de Pedro, es precisamente estos puntos de abajo, ¿no? No solamente la contradicción esencial, sino también lo que pasa acá en los otros vértices del cuadrado. Adelante, entonces, gracias. Y también, pues, hago uso de alguna forma del análisis del discurso, sobre todo de la perspectiva que plantea que en todo discurso de alguna forma hay un uso de poder. Hay un discurso hay un poder en el discurso y hay un poder sobre el discurso. Y eso plantea algunas preguntas. Más adelante las planteamos. Adelante, por favor, gracias. Que son estas, por lo menos algunas preguntas que nos podemos plantear. ¿Cómo se presentan y se ejercen las relaciones de poder en el interior de este discurso? ¿Cuáles son los símbolos colectivos, estereotipos culturales, los topoi, que se transmiten y se utilizan en el texto? ¿Cómo transmiten una concepción de la realidad? ¿Y cómo identificamos el poder en el discurso y sobre el discurso? Digamos, como son las preguntas que me surgen y aprovecho pues del aporte del análisis del discurso. Antes de entrar a la parte entonces propia del discurso, es necesario mirar un poco el contexto. ¿Cuál es, digámoslo, los elementos, algunos elementos que podemos tener en cuenta para precisamente poder entrar a analizar el discurso y el tema del poder en el discurso en el contexto del Imperio Romano? Lógicamente aquí también tomaríamos mucho tiempo poder hacer este análisis, pero por lo menos
planteo y resumo de la ponencia estos dos elementos o tres. Sabemos que en el contexto del Imperio Romano había lo que podemos llamar las religiones domésticas, ¿no? Que eran propias, digamos así, de los grupos familiares, versus una religión cívica que era mucho más, digamos así, amplia y que tenía que ver mucho más con los elementos sociales. Entre estas dos opciones de una religión doméstica y una religión cívica, dentro del Imperio Romano surgen, digámoslo así, como expresiones intermedias. Entre ellas el cristianismo o el judeocristianismo. Sigue adelante. No, atrás todavía, perdón. Que incluso que se van a reconocer, o que los van a, digamos, a llamar como prácticas mistéricas o supersticio, ¿no? Los romanos van a hablar del judeocristianismo como una superstición. Entonces va como a mostrarse en este punto indefinido, digamos, entre esa intersección entre las religiones domésticas propiamente y las religiones y la religión cívica. Ahí entra entonces a luchar o a conflictuar las expresiones que ellos llamaron supersticio o religiones mágicas o mistéricas, dentro de las cuales entra el judeocristianismo. Entonces, algo importante, interesante. El padre mencionaba esta mañana que pues, el catolicismo partió siendo una secta, ¿no? Ahí está, ¿no? La cuestión. Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, dale, Nelson. Entonces, la forma, ahora, dentro del discurso, y aquí bueno, me tengo que saltar rápidamente hacia esto, menciono en la ponencia algunos elementos de estas dimensiones de la religión, pero me llama la atención que dentro del discurso de Pedro surge el tema de la pureza y la impureza, ¿no? Es uno de los aspectos que salen, ¿no? A relucir. No es el único, pero es uno de los aspectos que salen. Entonces, dentro de la forma tradicional, como la impureza y lo puro se trata dentro del contexto religioso, es muy importante en este discurso. La forma tradicional de tratar con el tema de la impureza, ya lo sabemos, en el contexto de Jesús, ¿no? Está sustentada en una práctica sacrificial, sobre todo desde la perspectiva judía, ¿no? Y no solamente desde la perspectiva judía, sino casi que todas las perspectivas religiosas de la época. El sacrificio siempre ha sido un tema recurrente e importante en las religiones para superar estos elementos de separación, de distancia de lo puro y lo impuro. En eso creo que pues René Girard y otros nos han conducido muy bien en este análisis. Entonces, este punto es relevante en la experiencia de Pedro, porque previa a la visita a la casa de Cornelio, Pedro se ve confrontado frente al tema de lo puro y lo impuro en la visión. ¿Se acuerdan de la visión de mata y come, no es cierto? Todos los animales que están ahí, digamos, expuestos en el mantel. Nasli, por favor. Gracias. Y aquí entramos entonces al tema del extranjero o el encuentro con el otro, que tiene que ver con el tema de lo puro y lo impuro, precisamente también. Porque, por un lado, la tradición judía, el extranjero era también digámoslo así, un transmisor de impureza, o digamos que sustentaba, ¿no? Transmitía lo impuro. Entonces, entrar en contacto, ¿no? Con el extranjero era entrar en contacto con lo impuro también. Pero paradójicamente vamos a encontrar que también para la tradición judía hay una apertura hacia la hospitalidad del extranjero. Y ya lo sabemos bien la tradición del Antiguo Testamento frente al huérfano, la viuda y el extranjero. La acogida al extranjero. Entonces, digamos así que la religión aquí, judía y también la religión cristiana, y de hecho yo creo que todas las religiones viven estas contradicciones, ¿no? Por un lado, la separación, por otro lado, la apertura. Y aquí entonces vamos a encontrar una expresión muy interesante que es la palabra filocenia, precisamente que es la contraria a la xenofobia.
Entonces, la filocenia, o sea, la apertura, el amor por el extraño, por el otro, por el extranjero, está presente también en varios textos del Nuevo Testamento y también, pues, lógicamente, con su anclaje en el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento. Y aquí pues tenemos lo que nos plantea el cuadro semiótico, muy rápidamente. La xenofobia y la filocenia son, digamos, los supuestos contrarios. Pero noten ustedes que al hacer la negación en el cuadro semiótico, encontramos entonces la no filocenia y la no xenofobia, que son los pasos intermedios para llegar de la xenofobia a la filocenia. Y eso lo muestra entonces el texto de Pedro en casa de Cornelio. Cómo se van dando estos pasos, ¿no? La narrativa empieza desde el capítulo 9, ¿no? Pues en la narrativa, el texto parte de una experiencia xenofóbica, Hechos 9, 19 a 29, y va a terminar entonces en la filocenia. Pero para ello debe pasar por los elementos intermedios, por la no xenofobia, que sería el episodio de la visión de Cornelio y la visión de Pedro, porque ambos tienen visión, ¿se acuerdan, no? A Cornelio aparece un ángel, ¿no? En Hechos 10, 1 al 16. Y de allí pasa a la experiencia de la filocenia, pero el texto termina con una expresión muy interesante de no filocenia, es decir, de una negación de eso, de esa apertura, que es entonces el asombro, ¿no?, de los creyentes de la circuncisión, dice el texto de Hechos, frente a esta apertura y el derramamiento, pues, del Espíritu sobre estos no judíos, no extranjeros. Bien, entonces rápidamente pues muestro eso, pues lógicamente podríamos quedarnos un buen rato. Paso entonces a los aportes del análisis del discurso en ese sentido, para complementar entonces esta constatación que nos plantea el cuadro semiótico. ¿Cómo voy de tiempo, padre? 5 minuticos, listo. Bueno, entonces voy más rápido. Ahí entonces nos preguntamos cómo se ejercen las acciones de poder, y aquí entonces hay una clara muestra del poder sobrenatural. Cómo el poder sobrenatural entonces, digamos así, desmonta en Cornelio y en Pedro todos sus prejuicios, digamos, y permite que entonces haya ese acercamiento. ¿Siguen, Nasli? ¿Y cuáles son los símbolos entonces que suben en el texto? Pues no me puedo detener, solamente mencionar el primero. Dios entonces aparece como símbolo de esa apertura. La frase de Pedro es: Dios no hace acepción de personas. Es decir, allí entonces muestra un Dios abierto al otro, totalmente abierto al otro. Adelante, Nadli. El poder entonces en el discurso se plantea a partir de dos aspectos complementarios. Primero, la experiencia sobrenatural, mística, religiosa, si se quiere mistérica, ¿no?, en términos del momento, de la manifestación del Espíritu Santo, de las revelaciones de parte de Dios, del éxtasis y todas estas experiencias mistéricas, ¿no es cierto?, que si estuviéramos en el contexto del Imperio Romano los veríamos con cierta sospecha, ¿cierto? Veríamos con cierta sospecha. Pero también se va a partir del testimonio, la experiencia de vida de Pedro y de los discípulos de Jesús que vivieron y compartieron con él, que conocieron su propuesta de sanidad, de acción por el bien, por la vida, por la paz y el bienestar del oprimido. Entonces entra esa confrontación, por así decirlo, de estos dos elementos. El discurso se manifiesta en la confrontación externa sobre quienes escuchan el discurso de Pedro. ¿Qué puede pasar si aceptamos el ofrecimiento hecho por Pedro por quienes no son judíos? ¿Qué sucede si los judíos aceptan la experiencia de los no judíos con el Espíritu? Esas son las preguntas que podríamos hacernos si estuviéramos de espectadores, ¿no?, ahí. Y seguramente se hicieron estos creyentes que estaban ahí. La cuestión se puede resumir muy bien entonces en la expresión de Pedro: Dios no hace distinción de personas. Lo cual
se va a reiterar en Romanos capítulo 2, Efesios capítulo 6 y Santiago capítulo 2. Noten que la palabra distinción de personas, bueno, tiene el prosopón, que es persona, ¿no? Como parte de su origen ahí literal. Por favor, la otra. Entonces, a manera de conclusión, por lo menos planteo dos conclusiones de las que resalté en mi escrito. Vivimos aún la relación en muchos de los casos de la xenofobia como parte de lo religioso. No, yo creo que tenemos muchos ejemplos de eso. Lo seguimos teniendo. Los sistemas religiosos en realidad, en general, muchas veces promueven o no son lo suficientemente conscientes de cómo nuestros discursos y nuestras prácticas son xenofóbicas, que profesamos a nuestro interior y que muchas veces terminan en acciones violentas y que justifican otras formas de violencia, convirtiendo al otro, al extraño, en un chivo expiatorio, en términos de René Girard, en una víctima o un ser condenado de antemano por Dios. Ahí tenemos un gran desafío, como en este diálogo entre religiosos. Y finalmente termino diciendo que la experiencia de la filocenia se debe dar como una experiencia de reconocimiento mutuo, primeramente en aquello que nos es común y en segundo término en lo que nos diferencia. Creo que ayer alguno de los ponentes también mencionó eso, ¿no? Que no es solamente preocuparnos por lo que nos es común, sino también por lo que nos diferencia. Y no podemos dejar a un lado lo que nos diferencia. Tenemos que también hablarlo, ¿no es cierto? Y discutirlo. Las experiencias comunes en lo que respecta a las vivencias espirituales, ¿no? En ese caso lo carismático, que también mencionaba el padre esta mañana, a las acciones, los valores que compartimos, pueden tener el peso de comprender las diferencias que en términos de comprensión dogmática y cosmovisión tenemos. Las experiencias comunes nos pueden ayudar a eso. Y noten ustedes, haciendo eco aquí a la ponencia, ahí se me fue, de Miguel Ángel. ¿Qué tipo de conversión hay aquí? Aquí no hay una conversión en sentido religioso estrictamente, ¿cierto? Lo que hay una conversión, diría yo, es una conversión al otro, también, a la otra. ¿Sí? Muchas gracias, Roberto. Bueno, espacio para las preguntas, si tienen alguna. Aquí por si necesitamos. Bueno, les voy a hacer una pregunta a cada uno, la piensan mientras aquí el auditorio para que nos rinda. A Miguel Ángel le haría esta pregunta, dado que en el diálogo interreligioso no creo que todos los movimientos conozcan a Lonergan, ¿cómo pudiéramos acercar esas perspectivas a ellos? A José Fernando Castillón le preguntaría, hay unos retos desde una escatología ecuménica cuando hay visiones diversas y tenemos que reconocer que también en este diálogo ecuménico hay apenas algunos grupos que están entrando en el transhumanismo, otros van más adelante. ¿Cómo podemos nosotros allí, en medio de esas visiones diversas, presentar esta escatología ecuménica? A Alejandro García le preguntaría, ¿cómo dialoga esta propuesta hermenéutica de Gianni Bátimo con la presentación de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, la verdad en una persona. Y a Roberto, creo que somos muy conscientes de que en este diálogo interreligioso, o sea, ahí está, Dios no hace excepción de personas, pero nosotros sí a lo largo de la historia las hacemos y las hemos hecho. La pregunta sería, ¿qué proceso podemos encaminar para tratar de acercarnos pues a esto o recuperarlo, porque la realidad está allí? Entonces empezamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, brevemente, ¿qué hacemos con Lonergan para los que no la conocen? Bueno, yo creo que Lonergan hasta asusta a los teólogos, ¿no? Como, no, Lonergan no me lo pongan a leer porque es bien pesado, pero me parece que Lonergan es tan transversal. Lo primero sería como reconocer los elementos que él señala del bien común, que son, todo ser humano tiene habilidades. Si aquí hiciéramos una jornada de conversación sobre cuáles son nuestras habilidades, podrían salir
respuestas muy riquísimas. Primer elemento del bien común que menciona Lonergan. Segundo elemento que él menciona, los sentimientos. ¿Quién aquí vive sentimientos? Los experimenta. Pues todos. Tercer elemento que él menciona, los valores. Él lo distingue en varias categorías, pero todos vivimos sobre valores. Valores vitales, personales, sociales, culturales, religiosos. Algo nos mueve y detrás de esos valores vivimos juicios de valor, es decir, ¿qué nos lleva a tomar una lección y no la otra, decir por esto y no aquello, o relaciones de preferencia, en fin? Y finalmente, al ser una sociedad de conocimiento, al ser personas relacionales, vivimos en una comunicabilidad de saberes, de conocimientos. Eso nos lleva al cuarto componente, que son las creencias. Creencias entendida como la dimensión social del conocimiento, es decir, toda la comunicación de saberes que nos vamos intercambiando en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo acercarnos? Señalando esos cuatro elementos del bien común: habilidades, sentimientos, valores y creencias. Y antes de ello, él desarrolla los cuatro niveles de conciencia que son muy básicos. Todos experimentamos, tenemos experiencias de todo tipo. Segundo, todos buscamos comprender como impulso antropológico. Los niños buscan comprender y por eso se hacen preguntas. Tercero, queremos hacer razonamientos de todo tipo, incluso razonamientos sencillos, desde si paso la calle, si está en semáforo en rojo, hasta razonamientos de tipo existencial como algunas ponencias, en fin. Y finalmente somos seres que toman decisiones. Son muy didácticas las categorías y nombrarlas, desarrollarlas en un espacio ideológico son supremamente didácticas, pero da lugar a desarrollos cada vez más profundos y más elaborados. José Fernando. Bueno, la escatología cristiana no parte inicialmente de la inmortalidad. La inmortalidad es, digamos, un proceso segundo en el cristianismo porque el punto de partida es el misterio de lo revelado por Dios, que es la vocación humana llamada a una vida divina, la comunión. O sea, lo escatológico final es la comunión de todos los santos. O sea, el compartir como todos seres humanos entre nosotros, con Dios y con la creación entera, ese misterio de comunión. Y esa coinonía, pues se vive en la historia como praxis. Sí, eso es una base del ecumenismo. Yo creo que es muy difícil dialogar con un ecumenismo en términos de los dogmas, de las creencias, porque hay, digamos, unos criterios en cada iglesia innegociables que hacen difícil que en términos de lo dialógico de los dogmas y de la teología, como fe, como creencia, se pueda llegar a un diálogo con otras iglesias. Pero sí creo que una base del ecumenismo es la praxis, es decir, la construcción de una comunión en la historia, que es que en la ontología relacional habla mucho de comunión y todos estamos de acuerdo, juntos como hermanos. Pero cuando uno lo canta y está de acuerdo, pero cuando lo vive ya no está de acuerdo. Porque es que, claro, porque es que cuando usted dice juntos como hermanos, cuando usted come en su casa con sus hermanos, todos son iguales, sirven igual, ¿cierto? Nos consideramos iguales y eso significa anteponer poner la vida humana por encima de la institución. Poner, cierto, la vida del ser humano por encima para que el sabbat sea para el ser humano y no el ser humano para el sabbat. Y ahí, pues se requiere una teología antidolátrica, o sea, que permita a uno domar la institucionalidad humana a favor de la vida. Ese es el espacio, el ámbito, y creo que es lo que permitiría que el ecumenismo siga hacia adelante pensando la construcción de una sociedad humana. Porque como decíamos ayer, Dios no se hizo cristiano, Dios se hizo humano. Ese es el dogma central del cristianismo. Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo conversa la hermenéutica de Gianni Vattimo sobre la verdad con Jesús? Yo soy la verdad. Sí. A ver, la cuestión es que Jesús, en términos vatinianos, Jesús es la verdad, pero la verdad que Jesús es no es la verdad de la objetividad, ¿no? O del reconocimiento del objetivo.
de lo que está allí puesto y que hay que adecuarse a ello. La verdad que Jesús es y la verdad que Jesús anuncia es la verdad de la emancipación, de la liberación, de las cadenas, dice también Bátimo. De hecho, Jesús dice que es la verdad y la vida, porque se trata de una verdad que no mata la vida, que no mata ninguna forma de vida, sino que las respeta y las multiplica. La verdad que Jesús es, la verdad que Jesús anuncia, no es por tanto la verdad de la objetividad, porque el mensaje de Jesús no es un mensaje objetivamente válido en el sentido de que lo puedas mirar presente. El mensaje de Jesús, de hecho, no es evidente. Por tanto, la verdad cristiana, y esa es la lucha de Bátimo, en un texto que es Adiós a la verdad, dice Bátimo, no se trata de despedir la verdad. Dice, las dos grandes presentaciones de la verdad es la verdad como adecuación, ¿sí? La adecuación intellectus cum re, y la verdad como sensación de certeza, la modernidad de Descartes. Y dice, esas dos verdades, tanto la verdad como adecuación, como la verdad como evidencia, solo son posibles en la verdad entendida como apertura a una tradición de confluencia de voces, ¿sí? Entonces, de eso se trataría ese diálogo, más o menos. Duro, difícil. Bueno, leo algo que puse aquí, puede servir. El principio fundante, o sea, este principio fundante de Dios no hace acepción de personas. Debemos entenderlo de la dimensión más amplia posible. Cuando nos acercamos al otro, a la otra, cuando emprendemos el diálogo, nos permite reconocer en el otro y la otra, aunque nos parezca difícil, la presencia y la acción de Dios que está a favor de quien hace el bien, que hace lo recto, que promueve la vida, y mucho más en contextos de muerte y opresión. Son entonces esos también nuestros hermanos y nuestras hermanas. Yo sí creo que definitivamente también tenemos que conversar sobre lo que nos diferencia, solo que a partir de una experiencia fraterna, claro que sí, a partir del reconocimiento de lo que nos une, de aquello que nos mueve, que es la defensa de la vida en últimas, pero en algún momento tenemos que también conversar de lo que nos diferencia, de lo que nos hace diferentes. Y cuando yo puedo reconocer de que puedo verte como mi hermano, mi hermana, a pesar de que en algunas cosas piensas diferente a mí, bueno, ahí yo pienso que estamos superando y estamos haciendo ese principio fundante de no hacer acepción de personas, aunque sea diferente a mí. ¿Está bien? Por favor, sí. Tenemos 5 minutos, después nos invitan a volver a la capilla. Por favor. Profe Castrillón, me quedé pensando mucho en lo que usted habló sobre el transhumanismo. Y usted lo llevó al extremo de la consideración probable de extender la vida del cerebro con periféricos cibernéticos. Entonces mi pregunta es, y ahí sí el profesor Roberto, respecto a que sí nos toca hablar de asuntos. Y el que yo quiero proponerle es, ¿cuál es la posición de la concepción del cuerpo en el diálogo ecuménico? Conocemos como, bueno, o interreligioso, hay comunidades que exponen su cuerpo hasta el extremo de aniquilamiento en virtud de alguna cosa espiritual. Pero entonces, desde la perspectiva cristiana y un diálogo ecuménico, ¿cuál es la consideración del cuerpo como una condición del alma, pues si se quiere hablar así? Sí, muchas gracias. Como no presenté el aparato crítico, pues esa es la posición del transhumanismo, no la mía. Pretenden pensar que puede haber no hablemos de la prolongación biológica, sino el otro que es la prolongación cibernética. Imaginemos que ellos dicen la base, o sea, la esencia del ser humano es las conexiones neuronales, el momento en que podamos pasarlo a un ordenador, a un computador. Entonces ahí está mi cerebro y eternamente podrá hablar con los demás.
Entonces, digamos, ahí es donde nosotros tenemos que pensar en relación con este tema del cuerpo. ¿Qué es el ser humano? Es decir, porque ahí ya pasamos de un transhumanismo a un poshumanismo. O sea, es un mundo distópico, donde ya el ser humano no existe y en esa visión evolucionista es el surgimiento de, digamos, una radicalización del cogito, del res cogitans cartesiano, que supone una pérdida de la corporeidad, de la materialidad. Y el cristianismo, evidentemente, ahí encuentra un elemento, un reto, porque si hay algo que decíamos ahora sobre la comunión cristiana, que es difícil, es la comunión que parta de la reproducción de la vida concreta. Nosotros la damos por hecho porque si a uno va a una escuela y le dice a un niño, ¿de dónde sale la leche? El niño te va a decir que del supermercado, porque el niño no le tocó pelearse por la leche como si lo peleaban los Neandertal o los Cromañón. Para ellos el vivir diariamente no se daba por seguro. Para nosotros sí, y eso es lo que impide que veamos nuestra condición humana. O sea, el punto de partida de la comunión es reproducir la vida concreta de los seres humanos. La damos por hecho los que estamos aquí sentados, pero muchas personas en este mundo no dan por hecho su vida y mueren diariamente. Allí en La Guajira está pasando hecho. Entonces creo yo que ahí hay que pensar el ecumenismo desde una corporeidad que es de seres corporales necesitados, que necesitamos reproducir la vida humana concreta, y de ello ya ha hablado en términos católicos el Papa Francisco en Laudato Si, por ejemplo, ¿no? Bueno. Profesor Helio. Fiunt non nascuntur Christiani, dice la Conferencia Episcopal Belga, de nacerse adulto en la fe. Es decir, no nacemos cristianos. Y justo antes de ayer el Papa publica esto de que estamos a través de Ad Theologia Promovendam, dice, estamos en un cambio de época y en una época de cambios. ¿Será que estamos asistiendo a un nuevo modo de ser cristiano? Me temo, con todo lo que decimos y ayuda de Karl Rahner, que el cristianismo no se vuelva en una experiencia categórica y no trascendental, porque enfatizamos mucho en la praxis y, digamos, en la experiencia en un primer plano y quizás no de fondo, hasta donde la solución que propongamos termina siendo una radical desviación de la verdad y de la realidad. No es que tenga miedo al ecumenismo ni al diálogo interreligioso. Eso es lo que tenemos que hacer en definitiva, ¿verdad? Un nuevo cristiano no puede serlo sin una actitud de corazón de apertura. No podemos ser más cristianos que el mismo Jesús, ni ser más papistas que el mismo Papa. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿estamos asistiendo a una nueva manera de ser cristiano? Porque estamos tocando los fundamentos de la fe. Un diálogo interreligioso o un ecumenismo en serio, hay que hacerlo a partir de las premisas fundamentales. Si tocamos revelación, encarnación, estamos tocando las entrañas mismas del cristianismo. Alejandro, ¿algún comentario a esa intervención del profesor Helio? Sí, yo pienso, estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que usted sostiene, porque estoy convencido de que el ecumenismo no implica que cada uno, digamos, pierda sus convicciones, sus creencias. A mí me gusta lo que dice Juan Pablo II, que es una cita que dije, que se trata de superar las divisiones. ¿Sí? Se trata de superar las divisiones, no de superar las diferencias. Aprender a ver en esas diferencias riquezas, confluencias. Porque la homogeneidad, a mí me parece, considero que la homogeneidad en el ámbito del cristianismo es terrible, y plantearse hoy como tarea ecuménica alcanzar una unidad, una suerte de que todos piensen lo mismo, de que todos actúen de la misma manera, uniformidad en ritos, en doctrinas y tal, yo no lo considero posible. Hay una base común
que todos tenemos un toque cristianos, cuando hablamos de diálogo ecuménico, y a partir de esa base hay muchas diferencias porque siempre se puede ver la verdad desde diferentes puntos de vista. El conocimiento humano es perspectivista desde donde se mire. Miramos siempre el objeto en una perspectiva y miramos siempre una perspectiva del objeto. Allí creo que se permite la confluencia de visiones que se enriquecen las unas a las otras sin tener que aniquilarse las unas a las otras. Alejandro Berto. Sí, yo diría, profesor, que sí, claro. Yo creo que estamos frente al desafío de un cristianismo otro, no otro cristianismo, sino un cristianismo otro. Es más, siguiendo lo que plantea el profesor Castellón, un ser humano otro, una forma diferente de ser humano. O sea, estamos llegando al momento en eso, en que nos estamos pensando la humanidad de una forma diferente. Claro, con sus riesgos, porque a lo mejor podremos terminar negando esa misma humanidad. Y ese sería el mayor problema, ¿verdad? Que nos enfrentamos. O sea, podemos llegar al momento en que como humanos neguemos el mismo hecho de ser humanos. Y eso puede ser factible también. Pero yo creo que también tenemos la posibilidad de ser mejores humanos. Y yo creo que a eso le apostamos, una mejor humanidad. Y yo creo que en eso el mensaje de Jesús sigue siendo vigente. Porque en últimas, para mí, Jesús, su propuesta es eso. Su propuesta es de una mejor humanidad, de ser mejores humanos. Bueno, yo creo que está bien. En los riesgos hay que aceptarlos y hay que caminar por ellos. Pero tenemos que caminar juntos y juntas, si no, nos van a dar más duro. A propósito, estos días de los premios Nobel, entrevistaron a algunos de estos que están trabajando en la inteligencia artificial y uno de ellos hizo la afirmación, vamos a llegar a una inteligencia superior a una inteligencia humana. Bueno, para dejarlo ahí como en el... Solo para lo que decía el profesor José Helio, yo creo que esos son los retos de la historia del cristianismo, ¿no? Cuando cae Roma por primera vez es saqueada por los vándalos, le echan la culpa al cristianismo y ahí sale Agustín con su magna obra, La ciudad de Dios. Y creo que ese es el reto de cada época, ¿no? Ver qué hacemos nosotros como cristianos ante estas realidades que como poshumanismo pues nos retan, es decir, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es, o sea, de cuando decimos Dios se nos revela en la historia y nos llama a una historia de salvación, ¿qué es eso? Aquí no lo tenemos que pensar cuando el poshumanismo nos dice un mundo donde ya no hay corporeidad humana. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir como cristianos de qué estamos hablando, cuál es la razón de nuestra esperanza. Yo he percibido que esta frase de estamos no en una época de cambio, sino cambio de época también se ha acentuado con la pandemia, ¿no? Y evidentemente las expresiones van cambiando en la historia. Yo creo que uno habría que tener ahí, volviendo al tema de los sentimientos, no tener ningún tipo de temor de los retos. El Papa decía como que de una crisis o se sale mejor o peor, pero no igual. Entonces, eso deriva en que las expresiones vayan cambiando, las preguntas cambien, los desafíos cambien y las premisas, digamos, desde la antropología teológica y de Lonergan serían 4, como sé atento, sé responsable, sé inteligente, sé racional. Eso nos mantiene vivos como permanentemente. Si perdemos la capacidad de experimentar, algo está pasando ahí, algo no está funcionando. Si perdemos la capacidad de esforzarnos por comprender los retos que van surgiendo, hay algo que está ahí deteriorándose. Si perdemos el esfuerzo por razonar toda esta dialéctica que va surgiendo, ahí hay algo que estaría como generando bloqueo. Y si hay una incapacidad de decidir, igual. Entonces no perder esos 4 principios, diría yo, ante los retos pues, que van surgiendo. Bueno, muchas gracias. De esta manera llegamos al final de esta mesa Reino de Dios y Ecumenismo. Agradecemos a Miguel Ángel Vega, José Fernando Castrillón, Alejandro García,
Roberto Caicedo sus presentaciones y a ustedes, amable público, por estar aquí. Estamos invitados a pasar a la capilla para la clausura.